Segundo libro de Samuel capítulo 19. Y dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora, y hace duelo por Absalom. Y volvióse aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Entróse el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío Absalom, Absalom, hijo mío, hijo mío. Y entrando Joab en casa al rey, díjole: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que han hoy librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas. Amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy hecho de ver que si Absalom viviera, bien que nosotros todos estuviéramos hoy muertos, entonces te contentarás. Levántate pues ahora, y sal fuera, y halaga a tus siervos, porque juro por Jehová, que si no sales, ni aun uno quede contigo esta noche, y de esto te pesará más que de todos los males que te han sobrevenido desde tu mocedad hasta ahora. Entonces se levantó el rey, y sentóse a la puerta, y fue declarado a todo el pueblo, diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, mas Israel había huido, cada uno a sus estancias. Y todo el pueblo porfiaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y él nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora había huido de la tierra por miedo de Absalom. Y Absalom, a quien habíamos ungido sobre nosotros, es muerto en la batalla. Porque puestos estáis ahora quedos en orden a hacer volver al rey. Y el rey David envió a Sadoc y a Abiatar sacerdotes, diciendo: Hablad a los ancianos de Judá y decidles: porque seréis vosotros los postreros en volver el rey a su casa, ya que la palabra de todo Israel ha venido al rey de volverle a su casa. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois, porque pues seréis vosotros los postreros en volver al rey. Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios, y así me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: Vuelve tú, y todos tus siervos. Volvió pues el rey, y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal, a recibir al rey y pasarlo el Jordán. Y Semei hijo de Gere, hijo de Benjamín, que era de Baurim, dióse priesa a venir con los hombres de Judá a recibir al rey David. Y con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo iba criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Atravesó después la barca para pasar la familia del rey, y para hacer lo que le pluyera. Entonces Semei hijo de Gere se postró delante del rey cuando él había pasado el Jordán. Y dijo al rey: No me impute mi señor iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén, para guardarlos el rey en su corazón. Porque yo tu siervo conozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Y Abisai hijo de Sarbia respondió y dijo: No ha de morir por esto Semei, que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo: ¿Qué tenéis vosotros conmigo, hijos de Sarbia, que me habéis de ser hoy adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? ¿No conozco yo que hoy soy rey sobre Israel? Y dijo el rey a Semei: No morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset hijo de Saúl descendió a recibir al rey, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día que el rey salió hasta el día que vino en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él dijo: Rey señor mío, mi siervo me ha engañado, pues había tu siervo dicho: Enalbardaré un asno, y subiré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Empero él revolvió a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te pareciere. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey,
y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para quejarme más contra el rey? Y el rey le dijo, ¿para qué hablas más palabras? Yo he determinado que tú y Siba partáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, y aún tómelas él todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galadita descendió de Rogelim, y pasó el Jordán con el rey, para acompañarle de la otra parte del Jordán. Y era Barzillai muy viejo, de 80 años, el cual había dado provisión al rey cuando estaba en Magenan, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo, y yo te daré de comer conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos son los días del tiempo de mi vida, para que yo suba con el rey a Jerusalén? Yo soy hoy día de edad de 80 años, que ya no haré diferencia entre lo bueno y lo malo. Tomará gusto ahora tu siervo en lo que comiere o bebiere. Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras. ¿Para qué, pues, sería aún tu siervo molesto a mi señor el rey? Pasará tu siervo un poco el Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo, y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. He aquí tu siervo Chimán, que pase él con mi señor el rey, y jaz en lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Chimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai, y bendíjolo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Chimán, y todo el pueblo de Judá, con la mitad del pueblo de Israel, pasaron al rey. Y aquí todos los varones de Israel vinieron al rey, y le dijeron, porque los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado, y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia, y a todos los varones de David con él. Y todos los varones de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido del algún don? Entonces respondieron los varones de Israel, y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros, porque pues nos habéis tenido en poco. ¿No hablamos nosotros primero en volver a nuestro rey? Y el razonamiento de los varones de Judá fue más fuerte que el de los varones de Israel. Segundo libro de Samuel capítulo 20. Y acaeció estar allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bichri, hombre de Benjamín, el cual tocó la corneta, y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí, Israel, cada uno a sus estancias. Así se fueron de en pos de David todos los hombres de Israel, y seguían a Seba hijo de Bichri, mas los de Judá fueron adheridos a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y púsolas en una casa en guarda, y dióles de comer, pero nunca más entró a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez de por vida. Después dijo el rey a Amasa, júntame los varones de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa a juntar a Judá, pero detúvose más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, Seba hijo de Bichri nos hará ahora más mal que Absalom. Toma pues tú los siervos de tu señor, y ve tras él, no sea que halle las ciudades fortificadas, y se nos vaya de delante. Entonces salieron en pos de los hombres de Joab, y los ereteos y peleteos, y todos los valientes, salieron de Jerusalén para ir tras Seba hijo de Bichri. Y estando ellos cerca de la grande peña que está en Gabaón, salióles Amasa al encuentro. Ahora bien, la vestidura que Joab tenía sobrepuesta estábale ceñida, y sobre ella el cinto de una daga pegada a sus lomos en su vaina, de la que así como él avanzó, cayóse aquella. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿tienes paz, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa, para besarlo. Y como Amasa no se cuidó de la daga que Joab en la mano tenía, hirióle con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en seguimiento de Seba hijo de Bichri.
Y uno de los criados de Joab se paró junto a él, diciendo: cualquiera que amare a Joab y a David vaya en pos de Joab. Y Amasa se había revolcado en la sangre en mitad del camino, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura, porque veía que todos los que venían se paraban junto a él. Luego, pues, que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab, para ir tras Seba hijo de Bichri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel y Bet-Macha y todo Barim, y juntáronse, y siguiéronlo también. Y vinieron y cercáronlo en Abel de Bet-Macha, y pusieron baluarte contra la ciudad, y puesto que fue al muro, todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo: oíd, oíd, ruegoos que digáis a Joab se llegue acá, para que yo hable con él. Y como él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Y ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces tornó ya a hablar, diciendo: antiguamente solían hablar, diciendo: quien preguntare, pregunten a Abel, y así concluían. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, y tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel, porque destruyes la heredad de Jehová. Y Joab respondió, diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efrem, que se llama Seba hijo de Bichri, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será echada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba hijo de Bichri, y echáronla a Joab. Y él tocó la corneta, y esparciéronse de la ciudad, cada uno a su estancia. Y Joab se volvió al rey y a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía hijo de Joiada sobre los ereteos y peleteos. Y Adoram sobre los tributos, y Yasefat hijo de Ayud, el canciller. Y Seba, escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes. E Ira Jaire fue un jefe principal cerca de David. Segundo libro de Samuel capítulo 21. Y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por Saúl, y por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas, y hablóles. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del residuo de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, mas Saúl había procurado matarlos con motivo de celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué os haré, y con qué espiaré para que bendigáis a la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis os haré. Y ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó, y que maquinó contra nosotros, para extirparnos sin dejar nada de nosotros en todo el término de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos a Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán hijo de Saúl. Mas tomó el rey 2 hijos de Rispa hija de Aja, los cuales ella había parido a Saúl, a saber, a Armonía y a Mefiboset, y 5 hijos de Michal hija de Saúl, los cuales ella había parido a Edri, hijo de Barzilla y Molatita. Y entrególos en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en el tiempo de la siega, en los primeros días, en el principio de la siega de las cebadas. Tomando luego Rispa hija de Aja un saco, tendióselo sobre un peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó a ningún ave del cielo asentarse sobre ellos de día, ni bestias del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue, y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabse Galaad,
que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando deshicieron los filisteos a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y juntaron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Después se aplacó Dios con la tierra. Y como los filisteos tornaron a hacer guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. En esto Isbi-Benob, el cual era de los hijos del gigante, y el peso de cuya lanza era de 300 siclos de metal, y tenía él ceñida una nueva espada, trató de herir a David. Mas Abisai hijo de Sarbia le socorrió, hirió al filisteo, y matólo. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí adelante saldrás con nosotros a batalla, porque no apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gad contra los filisteos. Entonces Sibechai Husatita hirió a Sad, que era de los hijos del gigante. Otra guerra hubo en Gad contra los filisteos, en la cual Elhanan, hijo de Jare Orejim de Betlehem, hirió a Gelai ex-Geteo, el asta de cuya lanza era como un enjullo de telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde hubo un hombre de grande altura, el cual tenía 12 dedos en las manos, y otros 12 en los pies, 24 en todos, y también era de los hijos del gigante. Este desafió a Israel, y matólo Jonatán, hijo de Sim hermano de David. Estos 4 le habían nacido al gigante en Gat, los cuales cayeron por la mano de David, y por la mano de sus siervos. Segundo libro de Samuel capítulo 22. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Y dijo, Jehová es mi roca, y mi fortaleza, y mi libertador. Dios de mi roca, en él confiaré, mi escudo, y el cuerno de mi salud, mi fortaleza, y mi refugio, mi salvador, que me librarás de violencia. Invocaré a Jehová, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando me cercaron ondas de muerte, y arroyos de iniquidad me asombraron. Me rodearon los dolores del infierno, y me tomaron descuidado lazos de muerte. Tuve angustia, invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, llegó mi clamor a sus oídos. La tierra se removió, y tembló, los fundamentos de los cielos fueron movidos, y se estremecieron, porque él se airó. Subió humo de sus narices, y de su boca fuego consumidor, por el cual se encendieron carbones. Y abajo los cielos, y descendió, una oscuridad debajo de sus pies. Subió sobre el querubín, y voló, aparecióse sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí a modo de pabellones, aguas negras y espesas nubes. Del resplandor de su presencia se encendieron ascuas ardientes. Jehová tronó desde los cielos, y el Altísimo dio su voz. Arrojó saetas, y desbaratólos, relampagueó, y consumiólos. Entonces aparecieron los manantiales de la mar, y los fundamentos del mundo fueron descubiertos, a la reprensión de Jehová, al resoplido del aliento de su nariz. Extendió su mano de lo alto, y arrebatóme, y sacóme de copiosas aguas. Libróme de fuertes enemigos, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Asaltáronme en el día de mi calamidad, mas Jehová fue mi sostén. Sacóme anchura, libróme, porque puso su voluntad en mí. Remuneróme Jehová conforme a mi justicia, y conforme a la limpieza de mis manos, me dio la paga. Porque yo guardé los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Porque delante de mí tengo todas sus ordenanzas, y atento a sus fueros, no me retiraré de ellos. Y fui íntegro para con él, y guardéme de mi iniquidad. Remuneróme por tanto Jehová conforme a mi justicia, y conforme a mi limpieza delante de sus ojos. Con el bueno eres benigno, y con el íntegro te muestras íntegro. Limpio eres para con el limpio, mas con el perverso eres rígido. Y tú salvas al pueblo humilde, mas tus ojos sobre los altivos, para batirlos. Porque tú eres mi lámpara, oh Jehová, Jehová da luz a mis tinieblas. Porque en ti romperé ejércitos, y con mi Dios saltaré las murallas.
Dios, perfecto su camino, la palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Porque ¿qué Dios hay sino Jehová? ¿O quién es fuerte sino nuestro Dios? Dios es el que con virtud me corrobora, y el que despeja mi camino. El que hace mis pies como de ciervas, y el que me asienta en mis alturas. El que enseña mis manos para la pelea, y da que con mis brazos quiebre el arco de acero. Tú me diste asimismo el escudo de tu salud, y tu benignidad me ha acrecentado. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, para que no titubeasen mis rodillas. Perseguiré a mis enemigos, y quebrantarélos, y no me volveré hasta que los acabe. Los consumiré, y los heriré, y no se levantarán, y caerán debajo de mis pies. Ceñísteme de fortaleza para la batalla, y postraste debajo de mí los que contra mí se levantaron. Tú me diste la cerviz de mis enemigos, de mis aborrecedores, y que yo los destruyese. Miraron, y no hubo quien los librase, a Jehová, mas no les respondió. Yo los desmenuzaré como polvo de la tierra, hollarélos como lodo de las plazas, y los disiparé. Tú me libraste de contiendas de pueblos, tú me guardaste para que fuese cabeza de gentes, pueblos que no conocía, me sirvieron. Los extraños titubeaban a mí, en oyendo, me obedecían. Los extraños desfallecían, y temblaban en sus escondrijos. Viva Jehová, y sea bendita mi roca, sea ensalzado el Dios, la roca de mi salvamento. El Dios que me ha vengado, y sujeta a los pueblos debajo de mí, y que me saca de entre mis enemigos. Tú me sacaste en alto de entre los que se levantaron contra mí, librásteme del varón de. Por tanto yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. El que engrandece las saludes de su rey, y hace misericordia a su ungido, a David, y a su simiente, para siempre. Biblia Reina Valera 1909. Segundo libro de Samuel capítulo 23. Estas son las postreras palabras de David. Dijo David hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, hablóme el fuerte de Israel, el señoreador de los hombres será justo, señoreador en temor de Dios. Será como la luz de la mañana cuando sale el sol, de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia. No así mi casa para con Dios, sin embargo él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, bien que toda está mi salud, y todo mi deseo no lo haga él florecer todavía. Mas los de Biliel serán todos ellos como espinas arrancadas, las cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocar en ellas, armase de hierro y de asta de lanza, y son quemadas en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David, el Tachmonita, que se sentaba en cátedra, principal de los capitanes, era este Adino el Esnita, que mató en una ocasión sobre 800 hombres. Después de este, Eleazar, hijo de Daudo de hoy, fue de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían juntado allí a la batalla, y subieron los de Israel. Este, levantándose, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedósele contraída la espada. Aquel día Jehová hizo gran salud, y volvióse el pueblo en pos de él solamente a tomar el despojo. Después de este fue Sama, hijo de Illaraita, que habiéndose juntado los filisteos en una aldea, había allí una suerte de tierra llena de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de la suerte de tierra, y defendióla, hirió a los filisteos, y Jehová hizo una gran salud. Y 3 de los 30 principales descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David a la cueva de Dalem, y el campo de los filisteos estaba en el valle de Rapaim. David entonces estaba en la fortaleza, y la guarnición de los filisteos estaba en Betlehem. Y David tuvo deseo, y dijo, ¿quién me diera a beber del agua de la cisterna de Betlehem, que está a la puerta? Entonces los 3 valientes rompieron por el campo de los filisteos, y sacaron agua de la cisterna de Betlehem, que estaba a la puerta, y tomaron, y trajeronla a David, mas él no la quiso beber, sino derramóla a Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto.
He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 3, el cual alzó su lanza contra 300, que mató, y tuvo nombre entre los 3. Él era el más aventajado de los 3, y el primero de ellos, mas no llegó a los 3 primeros. Después, Benaía hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en hechos, de Capseel. Este hirió 2 leones de Moab, y él mismo descendió, hirió un león en medio de un foso en el tiempo de la nieve. También hirió él a un egipcio, hombre de grande estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, mas descendió él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y matólo con su propia lanza. Esto hizo Benaía hijo de Joiada, y tuvo nombre entre los 3 valientes. De los 30 fue el más aventajado, pero no llegó a los 3 primeros. Y pusólo David en su consejo. Asa el hermano de Joab fue de los 30, Elhanan hijo de Doudou de Betlehem, Sama de Arodi, Elika de Arodi. Él es de Palti, Gire, hijo de Jexes, de Tecoa, Abiesar de Anatot, Mebunai de Juse, Selmo de Jabo, Marai de Netofat, Elec hijo de Bana de Netofat, Itai hijo de Ribai de Gabaa de los hijos de Benjamín, Benaía piratonita, Idai del arroyo de Giaes, Abialbón de Arbat, Asmavet de Barún, Eliaba de Salbón, Jonatán de los hijos de Yasen, Sama de Arar, Ayam hijo de Sarar de Arar, Elipelet hijo de Asbail hijo de Machati, Eliam hijo de Achitofel de Gelón, Jezraí del Carmelo, Parai de Arbi, Igal hijo de Natán de Soba, Bani de Gadi, Selec de Amón, Narai de Berot, escudero de Joab hijo de Sarbia, Ira de Itri, Gareb de Itri, Uría eteo. Entre todos 37.